se está dilucidando. ¿Pero tú crees, Emilio, que el proceso de la manifestación del alma es como inevitable o puede pasar que el lado oscuro o que esta élite como dominen absolutamente todo el sistema? Que la nueva humanidad va a ser una realidad, eso ya es ineludible, querido Edgardo. Eso es ineludible. Eso no lo pueden evitar. Es decir, ellos tienen mucho poder, la espiritualidad involutiva tiene mucho poder, sin ningún tipo de duda, pero no tiene el poder suficiente, ni por asomo, para interferir, para impedir los grandes ciclos. Esta humanidad es una humanidad que ha dado de sí lo que tenía que dar y va a surgir una nueva humanidad con toda seguridad. De hecho, a esto tiene que ver también una de las últimas frases de Cristo Jesús antes de físicamente morir en la cruz, cuando dice todo está cumplido, todo está cumplido. Y los textos cristianos, en particular la carta de Pedro, nos dice que en el tiempo que hay entre el fallecimiento físico de Jesús y su resurrección, Jesús muere un viernes y resucita un domingo, se nos dice que Él baja al inframundo, donde están, donde moran dentro de este plano en el que estamos, es como la casa de los seres espirituales involutivos. Y allí les hace una proclamación, y esa proclamación tiene que ver precisamente con esto. Esto está cumplido. Ya escapa de vuestro control la configuración y el surgimiento de una nueva humanidad. Y se han puesto los pilares para que las almas encarnadas en seres humanos puedan disfrutar de esa nueva humanidad. Ahora, ciertamente, Edgardo, depende de ti, depende de mí, depende de cada alma el disfrutar esa posibilidad de subir en el ascensor, dicho coloquialmente, a la nueva humanidad. ¿Qué es lo que ellos intentan? Como saben que la nueva humanidad va a ser una realidad, como saben que ese ascensor va a subir, se pongan como se ponga, ¿qué es lo que intentan? Que el menor número de personas entremos en el ascensor. Eso es lo que se está dilucidando ahora. No se está dilucidando la subida del ascensor porque eso es imparable. Ellos lo que quieren es que entremos los menos posibles. Y bueno, pues nosotros modestamente vamos a invitarnos a esa nueva humanidad y vamos a vivir de una forma más en coherencia con lo que somos, más siendo nuestra mejor versión, más siendo mejores personas y tendiendo la mano a los demás, a ver si somos muchos los que subimos a ese ascensor en el día D y la hora H. Antes de comenzar de lo que tú estás hablando, bueno, del 2025 entonces al 2030 el edificio se va a ir construyendo de acuerdo a lo que tú has planteado, se van a ir materializando todas estas áreas, ¿no? Y se va a ir integrando los sistemas en la digitalización, etcétera, el sistema económico, político, tecnológico, industrial, eh, todo integrado, ¿no? Eso ya está pasando ahora desde el 2025 hasta llegar hasta el 2030, ¿no? Sí, será un proceso en el que vamos a más en los temas que han quedado ya cimentados muy bien en el 2024, la digitalización de la sociedad, como decíamos, los servicios públicos y del sistema financiero, la extensión de lo artificial y de lo virtual, la supremacía cuántica, las tecnologías invasivas, las distorsiones electromagnéticas, los cambios de prioridades inversoras y presupuestarias, el sistema de gobernanza global. El uso torticero del cambio climático también es cada vez más evidente. La realidad es que el cambio climático, incluso que a aquellos que hablan del cambio climático, le importa un bledo en el sentido de que no hablan nunca de las causas. Vamos a ver, las causas del cambio climático, Edgardo, son múltiples. Y también hay causas naturales muy importantes que afectan al cambio climático. Y también, ciertamente, el sistema que se ha construido, este sistema socioeconómico tan absurdo en el que estamos, evidentemente también afecta al clima, afecta al medio ambiente. Eso, el que no quiera verlo, es que no quiere verlo. Es evidente que, como Albert Einstein nos decía, estamos en un sistema depredador. Y un sistema depredador afecta también a nuestro hábitat de sostenibilidad y al medio ambiente. Y aquellos que desde la élite hablan del cambio climático no hablan de esto, no hablan del sistema, no hablan de las causas, hablan de los efectos. Solamente nos hablan de los efectos del cambio climático. Y ojo, nos hablan de los efectos para rentabilizarlos. No hacen nada frente a las causas y nos hablan de los efectos. Y esos efectos los rentabilizan
en primer lugar, en términos de miedo. Ahí está meter las emergencias climáticas en las situaciones pandémicas que antes compartíamos, en términos de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, para controlar, para dominar al mayor número posible de personas. E igualmente, junto a la rentabilización en términos de ingeniería social, la rentabilización económica, porque debemos ser conscientes de que los efectos del cambio climático están dando la plataforma ideal para que las grandes corporaciones transnacionales se estén metiendo en los denominados sectores verdes. Es decir, los sectores, entre comillas, a favor del medio ambiente. Pero en cuanto que las corporaciones transnacionales entran en los sectores verdes dejan de ser verdes para convertirse en otra cosa, para convertirse en negocio de los de siempre, en negocio de los que ya dominan el mundo, y también para ir domesticando y eliminando otras alternativas u otras empresas pequeñas, medianas, micro, que pueda haber. Lo estamos viendo en todo el mundo, cómo las grandes corporaciones se están metiendo en todo el ámbito de lo que es el sistema agrario, pongamos por caso. Y se están en España, en el 2024, la estadística, no conozco estadísticas de otros países, pero sí conozco la estadística de España. Fíjate qué cosa más curiosa, que esto lo pone muy bien de manifiesto, cómo se están usando. No atendiendo a las causas. Se habla del cambio climático, pero las causas, como si no hubiera unas causas que están ahí, que es el sistema socioeconómico depredador del que nos hablaba Einstein. Solamente se habla de los efectos. Se habla de los efectos para meter miedo y para ganar dinero. Y fíjate, en España, en el año 2024, la renta agraria ha tenido un incremento muy, muy importante, que puede sorprender, del 14%. El IPC, la inflación en España en el año 2024, hoy se ha conocido el dato definitivo, es del 2,8. El IPC, la inflación ha sido del 2,8, pero la renta agraria ha subido un 14%. Oye, es muy importante, ha subido 5 veces más que el nivel general de precios. Oye, ¿y de qué se quejan esta gente? Podríamos decir, los agricultores, ¿de qué se quejan? Si han tenido un incremento de renta que ya quisieran para sí otros muchos sectores económicos. Pues los agricultores tienen razón para quejarse. ¿Por qué? Porque tienes que meterte en la estadística. Y cuando te metes en la estadística resulta que la mitad del incremento de la renta agraria se lo han llevado 6 empresas. De las miles de empresas agrarias que hay en España, hay 6 que pertenecen a las grandes corporaciones y donde están los grandes fondos de inversión, que son los que se han llevado la mitad de la tajada de la renta agraria. Esto es una muestra estadística muy contundente, pero es solamente un botón de muestra de lo que está ocurriendo. Se están metiendo en todo. Están utilizando, por ejemplo, los paneles de energía solar que se están instalando por todo el mundo en grandes cantidades, pero se están instalando en parajes naturales protegidos. Aquí en España se están destrozando grandes parajes naturales, metiendo las placas solares ahí precisamente. Pero mire usted, hay muchos sitios donde poner esas grandes instalaciones de placas solares. Pues no, en los parajes naturales es donde también se están colocando esos grandes molinos de la energía eólica. ¿Con qué objetivo? El objetivo de destrozar la naturaleza. Porque antes hablábamos de seres infrahumanos que nos quieren convertir, olvidando nuestra dimensión imperecedera, nuestra dimensión inmortal y divinal, que lo olvidemos por completo, enchufados a la máquina, siendo una parte más del entramado tecnológico. Nos quieren también alejados y en recelo entre nosotros, nos quieren distantes, nos quieren fríos, nos quieren metidos en un mundo virtual y artificial donde las relaciones humanas se vayan enfriando para irse diluyendo. Y también, por supuesto, absolutamente desvinculados del medio ambiente, desvinculados de la naturaleza, de los reinos de la naturaleza, de la madre tierra. Y están utilizando esos efectos del cambio climático y el hacer frente a los efectos olvidándose de las causas para hacer auténtica estropicio en parajes naturales en el mundo entero. Y, por supuesto, fomentando la sustitución de la agricultura tradicional por productos transgénicos, más de lo mismo, más componentes artificiales, porque se trata efectivamente de que ya dejemos de ser humanos para pasar a ser una especie de híbridos
semitecnológicos, semi-artificiales, totalmente desvinculados de la vida y desvinculados de nuestro verdadero ser. Todo esto es lo que efectivamente estamos viendo, vamos a ver en estos años, y unida a todo esto, Edgardo. Muy claro, Emilio, muy claro, y totalmente, se acercan de manera natural y no interfieren, se acercan para sumar y bueno, se pueden incluso identificar, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, esto que has mencionado y que le puede servir también a mucha gente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo comunicarnos con seres espirituales de otra dimensión? Porque una cosa es cuando, bueno, se acercan, toman forma, se acercan a este plano, no interfieren, se acercan de manera natural, pero también mucha gente, veo también en comentarios de tus vídeos, que intenta, quizás tiene alguna noche oscura en su vida y quiere comunicarse con seres espirituales de otra dimensión. ¿Podemos abrir canales nosotros mismos para fomentar esa comunicación? Bien, la pregunta es muy potente y además te agradezco que la haga porque hay mucha confusión con relación a esto. Los seres espirituales evolutivos no están ahí para que nosotros los llamemos por teléfono, ¿eh? Es decir, esa no es su función, no es su función. De hecho, si eso fuera así, sería muy difícil definir la línea de lo que es un acompañamiento en el sentido amoroso que antes comentábamos y una interferencia. Sería muy difícil establecer esa línea. Podríamos decir, por tanto, que, hablando de manera coloquial, que los seres espirituales evolutivos no reciben llamada, aunque en el contexto que hemos comentado anteriormente, amoroso, no interferencia, pueden hacerla, que es muy distinto. Es decir, los seres espirituales evolutivos tienen una gran capacidad de percepción, tienen una gran capacidad de conciencia, y si nuestro campo de mirada es muy limitado, ellos tienen un campo de mirada muy amplio. Y además, dentro de los seres espirituales evolutivos, hay distintos tipos, ahora brevemente haré referencia a ello, y desde esas distintas categorías de seres espirituales que tienen que ver con la dimensión en la que están desarrollando su existencia, están haciendo un acompañamiento que se plasma de una manera que, no siendo interferencia, es real. Pero no porque nosotros los llamemos, sino porque ellos, dentro de su servicio, es lo que de forma natural, de lo que de forma espontánea llevan a cabo. Y lo llevan a cabo hacia todos los seres de dimensiones de menor nivel vibracional. Es decir, los seres espirituales de mayor nivel vibracional tienen una compasión amorosa, y ese acompañamiento al que hacíamos anteriormente no es algo que surja por casualidad, no, forma parte del estar al servicio del sentido de la vida. Cuando decíamos antes que los seres espirituales evolutivos están alineados con el sentido de la vida, están al servicio del sentido de la vida, esto no es una palabra hueca, no es una declaración de intenciones, no, es que su existencia la desarrollan de modo que está en servicio, y en servicio a las otras formas de vida de otras dimensiones más densas, donde la evolución en conciencia, precisamente por el contexto más denso de esa dimensión, se hace, en definitiva, más complicado. Fíjate que cuando se habla de todos los mundos sutiles de estos seres espirituales, de todas sus dimensiones, tú antes hacías referencia de alguna manera a ello. A mí me gusta seguir un esquema, que es el esquema que nos propició un señor al que se le ha dado como nombre Pseudo Dionisio Areopagita, que allá por el siglo IV, siglo V, dentro todavía del Imperio Romano, él escribe una obra, él es cristiana, es una persona que pertenece al cristianismo originario, y él escribe una obra que hoy forma parte de, yo diría que es la columna vertebral de la denominada angeología, que tiene como título, en latín, traducido al castellano, La jerarquía celestial. Y en esa jerarquía celestial él nos habla de, si antes decíamos que la teoría de cuerdas, en esa teoría en ese acuerdo de congresos que hicieron de tener un mínimo de referencias, se le llama, por cierto, a ese mínimo común
entre todos los postulados de la teoría de cuerdas se le llama la teoría M. Pues bien, si dentro de la teoría M se habla de 11 dimensiones, en el libro de Areopagita nos encontramos 11 dimensiones también. Pseudo-Dionisio Areopagita nos dice que hay la dimensión más excelsa, que es la vibración pura que viene de aquello que no tiene origen. Es lo que en el ámbito de algunas escuelas esotéricas se ha llamado el loco cósmico, lo que desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo, se llama verbo, lo que desde el punto de vista oriental se le llama la vibración sagrada o el Om. Eso es el plano más sutil de todos los que puede haber en el universo, en el cosmos y en lo manifestado. Diríamos que aquello que no tiene origen se hace presente en todo lo originado y da lugar a todo lo originado a través de esta vibración pura. Esta vibración pura es el verbo del cristianismo, es el Om de los orientales, etc. Este es el nivel más alto. A partir de ahí, como si fueran una piedra que van cayendo círculos concéntricos, hay otras dimensiones que poco a poco son cada una, se diferencian de la otra, en que son menos puras, son más densas, aunque las primeras evidentemente siguen siendo enormemente puras. Nos habla Pseudo-Dionisio Areopagita que junto con ese verbo, las tres más cercanas, él los llama serafines, querubines y tronos. Y él nos habla de que estas formas de vida espiritual tienen como grandes pilares lo que nosotros aquí en nuestro argot llamaríamos la justicia y la paz. Son formas de vida de amor, de pureza, de sabiduría, de conocimiento y sus pilares fundamentales, repito, lo que aquí llamaríamos justicia y paz. Por debajo de los serafines, querubines y tronos hay otros tres niveles en esa jerarquía celestial, en esas dimensiones espirituales a las que estamos haciendo referencia. Pseudo-Dionisio Areopagita nos habla de dominaciones, virtudes y potestades. Ahí aparecen, en esas formas de vida, aparecen como en su carácter, en su estar al sentido de la vida, aparece la templanza, aparece la prudencia, aparece la fortaleza, el compromiso, la determinación, la creatividad, todo ello expresado en nuestro argot de esta dimensión. Y por fin, la tercera jerarquía, que es la parte ya que está más cercana a nosotros, los niveles que están más cercanos a nosotros, son principados, arcángeles y ángeles. Dentro de estos principados, arcángeles y ángeles, en lo que aquí estamos comentando, tiene una especial importancia los arcángeles y los ángeles. ¿Por qué? Porque si acudimos a la cábala judía, si acudimos al cristianismo, si acudimos a las tradiciones orientales que nos hablan de estas formas de vida espirituales evolutivas, lo que coloquialmente aquí denominamos arcángeles, que dentro de todos los planos dimensionales, fíjate que estamos hablando de planos que van descendiendo en su pureza, el humano está aquí, por encima nuestra está el ángel y por encima está el arcángel. Las otras formas de vida que hemos comentado están por encima, los principados, las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines, los serafines. Estamos bajando dimensionalmente, llegamos al mundo de los arcángeles y de los ángeles. Siguen siendo muy puros en comparación con el que nosotros desarrollamos nuestra existencia, pero en el contexto de las dimensiones están cercanas a nosotros. Pues bien, a esas formas de vida espirituales que se llaman arcángeles se le da como funcionalidad la protección colectiva y la comunicación extraordinaria. Protección colectiva y comunicación extraordinaria. Es decir, los arcángeles, como servicio a la vida, realizan con relación a este plano dimensional una protección colectiva. Tiene que ver con lo que antes decíamos del mantenimiento del equilibrio, para que no sea roto por los que hacen interferencia y podamos tener por delante la capacidad de no cercenada de evolucionar espiritualmente como humanidad, en nuestro caso como humanidad. Eso es la protección colectiva y también la comunicación extraordinaria. Es decir, un arcángel tiene la capacidad de que ante acontecimientos, ante sucesos, ante vivencias que se estén desarrollando aquí, desde allí tomar la decisión de realizar una comunicación que es extraordinaria. Eso no forma parte de su actividad
común. Forma parte de su actividad común la protección colectiva, el mantenimiento del equilibrio. La comunicación solamente lo realizan de manera muy extraordinaria en el sentido de una persona aquí encarnada, un ser humano aquí encarnado, que por sus características, por la forma de vida que esté llevando a cabo, por la tesitura en la que se encuentra, pueda ser de servicio, porque ellos no van tanto a hacerte un favor a ti, aunque tú puedas vivirlo como que te hacen un favor, realmente ellos se dirigen a ti para que tú realices un servicio. Esto también llamó la atención a aquellas personas que hayan tenido algún tipo de experiencia en este sentido de comunicaciones con seres espirituales, que evidentemente se recibe como una bendición. Pero también y fundamentalmente desde el punto de vista del ser espiritual, tiene que ver con que tú te pongas en una tesitura de conciencia, de servicio a la vida, que seas útil aquí. Esto es, Mariano, con relación a los arcángeles. Y los que están más cercanos a nosotros, vibracionalmente hablando, que son los ángeles. Los ángeles no tienen corporidad física, pero se les puede ver, tienen una fisonomía, por decirlo de alguna manera, es sutil, pero tienen una corporidad que pudiéramos ver si se hacen presentes en un determinado sitio, sobre todo si nos advierten que está ahí, porque si no, debido a su sutilidad, puede pasar como desapercibido. Si nos fijamos donde nos dicen o porque ellos nos llaman, sí podríamos ver esa especie de fisonomía, ¿no?, que es como translúcida. Pues bien, estos ángeles tienen como misión la protección individual y la comunicación ordinaria. Es decir, los ángeles, Mariano, sí realizan una protección que no es solamente colectiva, no es solamente el mantenimiento de equilibrio, sino que es acceder a un ser humano para, con el mismo objetivo de mantener el equilibrio que le permite evolucionar en consciencia, pero ya no estamos hablando del colectivo, ya estamos hablando de tu caso personal, ya estamos hablando de mi caso personal. Evidentemente, cuando esta protección individual se da, es porque el ser espiritual, en este caso el ángel, percibe, entre comillas, tu buena fe. Es decir, percibe que de corazón tú quieres estar al servicio de la vida. Permíteme que siga utilizando este término porque creo que nos evita hablar de buenos y de malos y de cosas parecidas. El estar al servicio de la vida, el ir trascendiendo lo que es una visión puramente egoica, egoísta, ¿no?, materialista de las cosas. El ser espiritual angelical percibe en el ser humano si existe esa buena fe, si existe ese estado de conciencia, y a partir de ahí realiza actividades que ya no son de protección colectiva, sino de apoyo individual, de acompañamiento sin ningún tipo de interferencia, pero sí de acompañamiento y de comunicación ordinaria. Es decir, que ese ángel sí puede entrar en contacto contigo, puede entrar en contacto conmigo. Y dicho esto, y para terminar, Mariano, independientemente de que haya casos donde de alguna forma podemos percibirlo, quizás porque se hagan presentes a través del Mayami Rupa al que anteriormente hacía referencia, las comunicaciones tanto extraordinarias de los arcángeles como ordinarias de los ángeles se llevan a cabo también de manera sutil. Es decir, que no esperemos que la forma de comunicación con nosotros sea que aparezcan en el salón de nuestra casa, pero estemos atentos a lo que nos hacen llegar. De ahí la importancia de realizar una práctica de vida que sea muy coherente con lo que somos, una práctica de vida que vaya elevando el nivel vibracional de nuestro estado de conciencia, porque eso facilita la comunicación, y también la importancia de darle ocasión a que esa comunicación se produzca. Es decir, cuando estamos en silencio, cuando estamos en introspección, cuando hacemos respiración consciente, cuando nos armonizamos, es decir, nos ponemos en una situación donde interiormente percibimos que es como si estuviéramos elevando, ¿no?, nuestra frecuencia vibracional, diríamos que es el marco propicio para que la comunicación a la que estamos haciendo referencia se haga factible. El sentido de la vida es uno. Ahora, como ese sentido está impregnado de amor, tú y los ángeles y los arcángeles y los querubines, tú puedes vivirlo. Tú puedes vivir alineado con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Esto es precioso.
Y vosotros y yo tenemos esa libertad para vivir alineados, en sintonía, en armonía con el sentido de la vida. Vivir alineados con el sentido de la vida es reverenciarla en todas sus manifestaciones. Es alabar a aquello que lo ha creado, que es Dios, el Padre. Vivir alineado con el sentido de la vida es vivir en consistencia con la que la vida es, respetándola, haciéndola nuestra, cuidándola, cuidando a todas las formas de vida porque todos formamos parte de la misma vida. Pero ojo, podemos vivir a contramano de la vida. ¿Y vivir a contramano de la vida qué es lo que significa? Pues que lo importante no es la vida, eres tú. ¿Y ese tú qué es? El coche. Porque el conductor no puede olvidarse de lo que es. El conductor es álmico espiritual. El conductor tiene la divinal esencia. Es imposible que la divinal esencia sea parte del sentido de la vida. Cuando hay un apartamiento del sentido de la vida significa que estás viviendo en modo coche. Cuando a Galileo Galilei la Inquisición le mete mano porque decía que la Tierra no es el centro del universo. Se desdijo y lo pusieron en libertad. Ah, perdón, me he equivocado. Claro que sí, la Tierra es el centro del universo y todo lo demás se mueve en torno a la Tierra. Él sabía que no, lo había dicho, la Tierra se mueve en torno al Sol, la Tierra se mueve en el espacio, la Tierra no está quieta y es el centro del universo. Hombre, pero como lo iban a matar en tortura, el hombre dijo, me he equivocado. Tenéis razón, señores inquisidores, me he equivocado. La Tierra no se mueve. Se dice que cuando ya pasaron muchos años y estaba en el lecho de muerte y se iba a morir de enfermedad, ya de mayor, y ya por tanto no lo podían matar porque se iba a morir, dijo aquello famoso de Epur si mueve, y sin embargo se mueve. Claro que se mueve, ¿no? ¿Cómo no se va a mover la Tierra? La Tierra no es el centro del universo. Estoy diciendo esto y veo en vosotros y en vosotras muchas sonrisas. La Tierra es el centro del universo. Qué locura, ¿verdad? Bueno, pues hoy nadie, que yo sepa, nadie sostiene que la Tierra sea el centro del universo. Ahora, personas que piensan que ellas sí son el centro del universo, así. Así. La Tierra no, pero yo sí, ¿eh? Yo sí. Yo sí. Yo y los míos sí, ¿eh? Sí, nos reímos, pero esto es una gran verdad. Esta es una forma metafórica de decir muy bien lo que es vivir a contramano de la vida. Tú no estás al servicio de la vida, sino al servicio de una entelequia que has creado ahí, en tu obsesión por ti mismo, por tu parte perecedera para colmo, que llamas tu yo, que es tu coche. Esto en inglés tiene una expresión preciosa. Me, myself and I. Yo y yo. Y ya os digo, en el colmo de generosidad, yo y los míos. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Y a contramano del sentido de la vida no solamente se puede vivir en una dimensión como esta, sino en cualquier punto del universo. Y diréis, ¿cómo es posible que los seres espirituales se puedan poner a contramano de la vida? ¿Cómo es eso posible? ¿Es posible que un ángel, es posible que seres celestiales, entre comillas, se pongan en su libre albedrío en contra del sentido de la vida? Pues las tradiciones espirituales, todas nos dicen que sí. Todas nos dicen que hay seres espirituales, son espirituales porque su cuerpo su forma es espiritual, que se han puesto a contramano de la vida. ¿Y cómo un ser espiritual se puede poner a contramano de la vida si no tiene una densidad física, emocional? Por la última frontera de la espiritualidad, que aquí, en distinta escala, podemos percibir. ¿Cuál es la última frontera de la espiritualidad? La soberbia, el orgullo, el engreimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, y ahora eso lo tenemos delante, porque personas que evolucionan espiritualmente llegan a esa última frontera y sucumben. Se lo creen, se creen que son no sé qué.
y se ponen por encima. Yo aquí no estoy por encima porque esté por encima, estoy por encima para que me veáis, no hay otro motivo. Yo estoy con vosotros ahí abajo, faltaría más. Yo no me pongo arriba. Hay personas que en el ámbito espiritual van creyéndoselo y creyéndoselo y creyéndoselo, y ese engreimiento lo aparta de lo espiritual. Siempre ha habido casos, y lo hay en la actualidad. Gente que empieza ya a mirar a los demás por encima del hombro, es que yo soy el maestro, es que yo soy la maestra, no te acerques a mí, no me vayas a contaminar, me tienes que tratar con un respeto, llámame, no me llames por mi nombre, me tienes que dar este tratamiento porque yo soy no sé qué. Ojo con esto, porque en nuestra pequeña escala es la manifestación de que la espiritualidad, vamos avanzando en ella y hay una última barrera, una última frontera que es la soberbia. Y en esas dimensiones espirituales, la mayor soberbia a la que un ser espiritual puede aspirar es creerse Dios. Hay un sabio sufi, al que hago mucha referencia, que nos dice, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo es el coche. Dios es yo. Aquí está encarnada la divinal esencia. Y yo, para vivir con la divinidad que soy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cesar de vivir desde el coche. El coche tiene que estar bajo el mando consciente del conductor. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con mi pequeño yo, con mi mundo egoico, dejo de creer que soy el centro, etcétera, etcétera, y entonces se produce la conjunción perfecta. La vuelta al hogar, por decirlo de alguna manera, a la que todos estamos llamados como el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Pero ojo, el engreimiento sumo, es decir, Dios es yo y yo soy Dios. No sin cesar de ser yo, sino siendo yo, hombre. Yo soy Dios. Los seres espirituales tienen, por la última frontera, que es la soberbia, la posibilidad, en su libre albedrío, de ponerse contramano de la vida, creyendo que pueden ser Dios sin cesar de ser ellos. Y esto es lo que nos enseñan las tradiciones que ocurre, que ha ocurrido. Nos hablan de un querubín, es uno de los grados más altos. Un querubín que es como el que encabeza ese engreimiento. Ese querubín es el que le llamamos actualmente Satanás, en la tradición occidental, en la tradición cristiana. Nos dicen también que hay en el mundo de las potestades, de los principados, quien se suma a ese movimiento de soberbia y de orgullo. En particular, se nos habla de Lucifer y de Ahriman, principado y potestad. Y se nos dice que también se le suman un número considerable de ángeles, que también aspiran a que esa divinidad la puedan plasmar desde ellos mismos, sin cesar de ser ellos en esa arrogancia y en esa soberbia. Estoy siendo muy sintético, pero estoy transmitiendo que en los mundos espirituales, también en libre albedrío, se puede vivir a contramano del sentido de la vida, y eso tiene que ver con la soberbia y la arrogancia y pretender vivir desde uno mismo, desde la propia divinidad, como si fuéramos Dios. Cuando los seres espirituales se ponen a contramano de la vida, ¿qué le pasa? No dejan de ser seres espirituales. Cuando un ser humano mata a otra persona, asesina vilmente a otra persona, no deja de ser físicamente un ser humano. Si no, la policía lo tendría muy fácil, ¿no? Si los asesinos se transformaran, le salieran, yo qué sé, cosas por la cabeza, 4 brazos, yo qué sé, se descuajeringaran, pues entonces sería muy fácil identificar a los asesinos. Pero no, una persona puede ser un asesino en serie y vas por la calle y eres uno más. Los seres espirituales no se transforman, no dejan de ser espirituales porque caigan en la soberbia. Pero su estado de conciencia cae vibracionalmente. La vibración se viene abajo. Fijaros que antes hablábamos que para vivir en la nueva humanidad habrá que coger el ascensor, y solo si tu estado de conciencia tiene la frecuencia ya en sintonía con la nueva vibración de la Tierra podrás vivir en la nueva humanidad.
Pues aquí pasa lo mismo, pero a la inversa. Tú estás alto, pero como vibracionalmente te has venido abajo, aunque sigas siendo un ser espiritual, no puedes seguir viviendo en esas dimensiones sutiles, porque no tienes sintonía vibratoria desde tu estado de conciencia. Y caen. Por eso se le llama ángeles caídos, caen. ¿Dónde caen? Caen a un mundo, que es el inframundo, que está en este plano, donde sí tienen sintonía. Su bajón vibracional tiene sintonía con una parte de este plano, que es el inframundo. Y aquí están. Y al estar aquí, ellos quieren ser como Dios. Quieren ser Dios. Y para ser Dios necesitan quienes le reverencien, quienes les adoren, quienes vivan bajo sus dictados, con su visión de las cosas, con sus pautas y sus patrones de vida, con sus hábitos y comportamientos, los que ellos quieren, para que de esa forma los estemos reverenciando y los estemos adorando. De cómo se presentan ciertas divisiones dentro de la élite, bien sean las corporaciones, las empresas tecnológicas, que también tienen un poder enorme hoy en día, y por supuesto el poder político, que sigue ahí de facto teniendo una influencia muy, muy fuerte. Nos estabas explicando esos dos modelos entre frío caliente, terminando con dos muy buenos ejemplos. El señor Trump como la parte caliente, sí, que mueve pasiones, que todavía pues de alguna manera hace que la gente se sienta viva, lo voy a mencionar así, y un poco también la influencia de China desde ese poder tecnológico que nos está aislando. Pero es que dijiste algo que me encantó, y es como en este momento, con un mundo más interconectado, la gente se siente más sola, pero al mismo tiempo sin tantos tabúes, por ejemplo, de tipo sexual, la gente también está prefiriendo aislarse, y estamos entendiendo incluso tendencias como los asexuales. ¿Qué nos espera? Una humanidad también donde vamos a tener el desafío de personas menos emocionales, más frías y más egoístas. Ciertamente, vamos a denominarlo así, porque es como lo han llamado ellos hace mucho tiempo, el nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial se nos quiere efectivamente fríos. Es decir, personas desde un punto de vista emocional y mental, frías. Que nos vayamos aislando del mundo, que nos vayamos aislando de los demás, y lo que es más importante, nos vayamos aislando de nosotros mismos desde la perspectiva más importante, el nosotros mismos entendido como la parte imperecedera, el componente imperecedero que todos tenemos. Se nos quiere aislados e incluso de nuestro verdadero ser, es decir, aferrados a nuestro personaje. Es como si yo creyera que soy solamente Emilio, punto, y que cuando Emilio termine, todo termina, y a partir de ahí ir entrando en un egoísmo y en egotismo exacerbado, donde lo importante es que Emilio dure el mayor tiempo posible y donde todo lo que me rodea es una amenaza para que Emilio dure el mayor tiempo posible, incluso los demás, porque los demás pueden esconder una bomba, porque los demás pueden tener un virus que me pueden contagiar, porque los demás son potencialmente peligrosos, y a partir de ahí yo me tengo que recluir en mi reducto, un reducto además donde yo puedo, entre comillas, teóricamente ser feliz, porque la técnica, la tecnología me ofrece unas prestaciones que me permiten tener sucedáneos, no es la realidad, pero sucedáneos de la realidad que a mí me gustaría vivir, y de esa forma encerrarme en un callejón sin salida, donde la tecnología es lo que prima y el vivir más años a costa de lo que sea, porque no creo que haya nada más, una vez que termine, no creo que haya vida después de la muerte, y a partir de ahí la teórica salud, que va unida a un desempoderamiento, porque es poner todo en las manos del sistema sanitario y de la industria farmacéutica, pero sin embargo me preocupa mucho la salud, aunque me desempodere de la propia salud, y las tecnologías se convierten en los grandes referentes. Podríamos decir, Sandra, buscando otra metáfora, que cuando se olvida lo trascendente, cuando lo trascendente se expulsa, eso es lo que quiere este sistema, eso es lo que pretende el denominado transhumanismo, una prevalencia enorme del artificial para que olvidemos lo que somos, nos convertimos en infrahumanos, matamos a Dios, no entendido como un señor de barba blanca, sino entendido como la visión trascendente de la vida, con todo lo que implica, y como matamos a Dios,
construimos unos becerros de oro. Y los becerros de oro son las tecnologías y la salud. La salud en desempoderamiento, pero una enorme preocupación por la salud y por intentar vivir más años a costa de lo que sea, y unas tecnologías que me permiten recluirme en un mundo que, si lo pensamos, es ridículo, pero en donde mi narcisismo se encuentra a salvo y donde puedo medianamente sentirme bien para pasar los días que tengo por delante. Que estamos viviendo. Y además, conforme vamos acercándonos al nuevo ciclo humano, donde ya damos el paso a vivir desde nuestro conductor, las interferencias se intensifican. Porque realmente las interferencias involutivas, a las que haré mención ahora, tienen como objetivo fundamental que cuando la nueva humanidad se configure, el menor número de almas posibles, es decir, personas, almas encarnadas en seres humanos, el menor número de almas posibles formen parte de la nueva humanidad. Os decía que la nueva humanidad va a tener una mayor frecuencia vibratoria. Por eso se nos dice que habrá una tierra restaurada, una tierra de mayor frecuencia vibracional. La resonancia Schumann, entre otras cosas, nos ayuda a entender que la Tierra vibra y que va aumentando su frecuencia vibracional. Lo va haciendo como un vaso que se va llenando gota a gota, gota a gota. Pero habrá una gota que desborda el vaso. Y cuando ese vaso se desborde, que tiene que ver con lo que el cristianismo llama la parusía, emergerá una Tierra restaurada, de mayor frecuencia vibratoria. Y en esa Tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, solo podrán estar encarnadas almas de seres humanos que tengan sintonía vibratoria con la de la nueva Tierra. Es decir, almas encarnadas en seres humanos que hayan evolucionado en consciencia y que su frecuencia consciencial, su frecuencia vibratoria, esté en sintonía con la de la nueva Tierra. De ahí la importancia de que vayamos avanzando en nuestro proceso evolutivo. De ahí la importancia de que, como nos decía Cristo Jesús, nazcamos de nuevo, que hagamos una práctica de vida cada vez más coherente con lo que somos, porque esa es la forma de estar preparados para que cuando llegue ese momento, vibre, yo en lo que de verdad soy, en mi dimensión álmica espiritual, mi alma vibre en coherencia con ese estadio evolutivo de la Madre Tierra. Porque las almas que no vibren con ese estadio evolutivo de la Madre Tierra no podrán estar sobre la Madre Tierra, no será posible que estén sobre la Madre Tierra. Por eso en el cristianismo se habla de la parusía y el corte. ¿Esto del corte qué significa? Bueno, que unos estarán y otros no estarán. Podríamos entrar en muchos detalles, no es el momento. Lo que os quiero transmitir es que el cambio de ciclo, para que llegue una humanidad que viva desde el conductor, eso se va a producir en un contexto vibratorio más alto que tiene como telón de fondo la Tierra restaurada y que en esa humanidad solamente podrán vivir almas que hayan adquirido la madurez como para tomar el mando del coche. Almas que no hayan evolucionado consciencialmente, cuyo estado de conciencia se mantenga en nivel vibratorio por debajo de lo que es la sintonía con el de la Madre Tierra, no podrán estar. Y todo lo que estamos asistiendo en este tramo final va de esto, amigos y amigas. ¿Qué diantres quieren esta gente con la banderita del edificio, el nuevo orden mundial, el triunfo de la bestia? ¿Qué quieren? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué quieren? ¿Quieren poder? Si ya lo tienen. ¿Quieren dinero? Si ya lo tienen. El suyo y el que no es suyo, tienen todo el dinero del mundo. Entonces, ¿qué diantres quieren? Es que esto no va de poder y de dinero. Esto va de extraviar almas. Cuando se habla de lo virtual, de lo artificial, de todo lo que hemos compartido antes, se trata de despistarnos, que olvidemos lo que somos, que nos convirtamos en seres infrahumanos. Ese es el gran propósito del transhumanismo, usando las tecnologías no al servicio de la conciencia, sino todo lo contrario, convertirnos en infrahumanos. Un ser humano se transforma en infrahumano cuando olvida lo que es. Conductor y coche. Si olvidas al conductor, ya no eres humano. Si te aferras al coche y olvidas el conductor no existe, ya no eres humano. Te han convertido en infrahumano.
Y desde luego, convirtiéndote en infrahumano, es imposible que tu alma, a la que tienes olvidada como si no existiera, adquiera la conciencia, la evolución conciencial, la frecuencia vibracional para la nueva humanidad. Todo va de esto, extraviar almas. El nuevo orden mundial, el escenario que ellos dibujan, porque consideran que es el ideal para cuando llegue el momento del cambio de ciclo. Para que los años previos al cambio de ciclo haya un orden mundial que despiste, confunda, abduzca al mayor número posible de seres humanos, al mayor número posible de almas encarnadas en seres humanos. Esto no va de otra historia. No se trata de que ellos quieran dominar el mundo, ya lo dominan. No se trata de que quieran más poder, que ya lo tienen. No se trata de que quieran más dinero, que ya lo tienen. Esto tiene una finalidad espiritual. Pero claro, esa espiritualidad que ellos comulgan es totalmente distinta a lo que nosotros entendemos por espiritualidad, porque es una espiritualidad involutiva. Podríamos preguntarnos, damos un pasito. Espero que os esté animando lo que estoy compartiendo. Os veo que sí, que a pesar del cambio brusco de guión, estáis muy centrados. ¿Qué es esto de la espiritualidad involutiva? Muchos y muchas lo sabéis ya. Hay seres espirituales evolutivos y hay seres espirituales involutivos. Todas las tradiciones nos hablan de esto, ¿eh? A menos que aquí estemos ahora descubriendo un secreto. Todas las tradiciones se han cansado de hablarnos de esto. Porque en todas las tradiciones aparece la existencia de seres espirituales involutivos. Mirad, aquello que no tiene origen, que es lo que el diccionario de la Academia Española de la Lengua llama Dios, aquello, no deberíamos ponerle nombre porque es innombrable, aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, ese espíritu que está en ti, que está en mí, lo que San Juan de la Cruz llamaba la divinal esencia, el espíritu que está en el centro del alma, utilizando el alma como vehículo para poder encarnar en este plano. Pues bien, si todo lo originado tiene un mismo origen, significa que todo lo originado tiene un mismo impulso. Hay algo que lo impele, que le da un sentido. Hay un principio primordial que todo lo crea, todo lo genera y que al generarlo le está dando como un empujón, dicho coloquialmente. Esto es lo que los orientales denominan el Tao, un vocablo del chino antiguo que representa precisamente esto. De hecho, Tao puede ser traducido como camino, en el sentido de que todo lo originado viene de lo mismo y claro, tiene como un sentido, tiene como una especie de camino. Ahora bien, si sabéis cuál es la simbología del Tao, es muy curiosa y nos aporta algo muy importante para lo que aquí vamos a compartir. El Tao tiene una representación simbólica que es el yin y el yang. Creo que más o menos muchos tendremos en la cabeza en geometría sagrada lo que es el yin y el yang. ¿Qué es el yin y el yang? Un círculo, uno, no dos, uno. Ahora bien, dentro del círculo hay una parte blanca y una parte negra. Ojo, ambas dentro del círculo. Esto de dentro del círculo es muy importante porque todo está dentro de la unidad. No hay dos círculos, uno blanco y otro negro. No, hay un único círculo con su parte blanca y con su parte negra. Y para que los esquemas de dualidad los mandemos por ahí, se nos dice y se nos muestra gráficamente que en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra hay un circulito blanco. ¡Qué preciosidad! El círculo es uno, su parte blanca, su parte negra se entrelazan, ¿verdad? Pero en la parte blanca hay un puntito negro y en la parte negra hay un puntito blanco. ¿Con esto qué se nos está indicando? Que ese impulso, ese principio primordial que todo lo impele, que todo lo genera, no es un déspota. Por supuesto, cualquier calificativo que le intentemos dar a aquello nos estamos equivocando de rumbo. Yo estoy hablando coloquialmente. Podríamos decir que, utilizando palabras de Agustín de Hipona, de San Agustín, ese Tao es un orden de amor,
él lo llamó el ordo amoris, un orden de amor, un orden natural de amor. Pero claro, como es un orden de amor, no hay dirección obligatoria. Es decir, hay un sentido de la vida, hay un orden, hay unos patrones. Esto los sabios de la Grecia clásica se dieron cuenta inmediatamente. No lo llamemos universo, lo llamamos cosmos. ¿Por qué? Porque tiene patrones, porque tiene leyes, porque hay un orden, nos decían esos grandes sabios. Pues bien, la vida, todo lo originado tiene un sentido. Pero si alguna forma de vida quiere vivir a contramano del sentido de la vida, no se le impide. No puede haber mayor amor. La vida tiene un sentido. Ese Tao, ese principio primordial que todo lo impulsa, en un contexto de un orden de amor. Pero si una forma de vida quiere vivir a contramano del sentido de la vida, puede hacerlo. Eso sí, tiene consecuencias, claro, pero no consecuencias a modo de castigo, sino que tiene consecuencias. Si yo cojo el móvil y lo tiro al suelo, si lo cojo el móvil y lo suelto, pues el móvil se cae y puede ser que se rompa. Causa y efecto. Si yo vivo alineado con el sentido de la vida, eso tiene para mí unos efectos. Si yo vivo a contramano del sentido de la vida, eso tiene para mí unos efectos. Lógico, simplemente sentido común y responsabilidad, relaciones de causa y efecto. Cuando hablamos de vivir a favor del sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida, ¿qué significa? A favor del sentido de la vida es que vives al servicio de la vida. Al servicio de la vida. No de tu vida, sino al servicio de la vida. Tienes un estado de conciencia que te permite entender que lo mejor que puedes hacer por ti, entendiendo por ti tu verdadero yo, es vivir no alineado con lo que el coche quiere, sino alineado con lo que le conviene al conductor. Vamos a ver, amigos y amigas, la vida que hay en el universo es la que está en ti y la que está en mí. No hay dos vidas, todo viene de lo mismo y se despliega de una manera uniforme. No hay dos vidas. Podríamos decir que todos los que estamos en esta sala y los que no lo están, somos como bombillas, la bombilla sería el coche, que están iluminadas por una misma electricidad. La electricidad es una, es la vida. En un árbol sería la savia, que inunda al árbol entero, desde el tronco hasta la última hoja, y las raíces, la savia. Cuando hablamos de vivir alineados con el sentido de la vida, significa vivir alineados con lo que somos. Yo no soy la bombilla, vosotros tampoco, por cierto. Somos la luz, por seguir el ejemplo de la electricidad. Vivir alineados con el sentido de la vida es vivir alineado con la luz. Y vivir al servicio de la luz es vivir al servicio de lo que soy, pero de lo que soy con mayúscula. ¿Qué significa vivir? ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva reverencia por la vida, eso conlleva vivir de una forma altruista, generosa, compasiva, amorosa en definitiva, porque estás alineado con la vida, que por cierto, insisto, eres tú, tu verdadero ser. Ponerse a contramano de la vida, ¿qué significa? ¿Qué implica? Todo lo contrario. No estás al servicio de la vida, sino que estás al servicio de ti mismo. Esto en inglés tiene una expresión que a Lola le encanta, que es me, myself and I. Vivir en clave me, myself and I. Traducido al castellano, ella como es australiana se permite estas licencias, traducido al castellano, ¿qué significa? Yo y yo. Porque me, myself and I se traducen todos como yo. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Aquí, ¿qué es lo importante? Yo y en el colmo de la generosidad, los míos. Yo y los míos. Eso ya... porque hay psicópatas que no llegan ahí siquiera. Pero vamos, mayoritariamente yo y los míos. E incluso algunos en los míos no solamente meten a los familiares más directos, sino a algún amigo o amiga. Ya
Eso ya son muy generosos. Esto tiene que ver también con el hecho, me lo habré oído más de una ocasión, soy muy breve, porque son muchas las cosas que voy a seguir compartiendo, de que a Galileo Galilei lo torturaron y lo iban a matar por decir que la Tierra no es el centro del universo. Lo iban a matar porque mantuvo la idea de que la Tierra no está fija y el universo dando vueltas en torno a la Tierra. Y como tenía que ser una persona muy pragmática, cuando empezaron a torturarlo, que lo iban a torturar hasta la muerte, recapacitó un poco y alzó un poco la voz y dijo: perdón, me he equivocado. Tenéis razón, hombre, la Tierra no se mueve, la Tierra está fija y es el centro del universo. Y bueno, le dieron unos cuantos sopapos, pero finalmente lo liberaron y el hombre pudo seguir sus indagaciones sabiendo en su fuero interno de que la Tierra se mueve y de que la Tierra no es el centro del universo. De hecho, se dice que cuando ya pasaron muchos años, estaba muy mayor, estaba enfermo, se iba a morir, y sus últimas palabras antes de morirse, que lo podía decir porque ya no lo podían matar porque se estaba muriendo: el Epur si mueve, Epur si mueve, y sin embargo se mueve. Y desencarnó. Pero se queda a gusto. Es importante el sentido del humor, me lo permití, ¿verdad? Bien. Bien, hoy, ¿quién en su sano juicio mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo? Vamos, nadie, ¿verdad? Bueno, nadie mantiene la idea de que la Tierra es el centro del universo, pero yo conozco así de gente que creen que ellos sí son el centro del universo. Pero así, así, una enorme cantidad. La Tierra no, pero yo sí. Es el colmo del me, myself and I. El colmo de los colmos. O del yo y los míos, el colmo de los colmos. Eso es vivir a contramano del sentido de la vida. Y esto, amigos y amigas, que lo estamos pensando en clave humana, ocurre en todas las dimensiones del universo. También en esas dimensiones que llamamos de más vibración y que en lenguaje espiritual se le llama las dimensiones celestiales. También esto ocurre en los otros planos. Hay un libro precioso del siglo IV, creo recordar, de Sir Dionisio Areopagita, que nos enseña que por encima del ser humano hay una dimensión donde viven los ángeles. Mejor dicho, por encima de la dimensión donde se desarrolla la vida humana, hay una dimensión donde se desarrolla la vida de esos seres que llamamos ángeles. Pero es que por encima de los ángeles hay una dimensión de mayor frecuencia vibratoria donde viven los arcángeles. Pero es que por encima de los arcángeles hay una dimensión de mayor frecuencia vibratoria donde viven los principados. Y así podríamos seguir hacia arriba y hacia arriba hasta que llegamos a los querubines y a los serafines, que ya serían lo más alto de la cúspide celestial, cerca, por así decir, en casi limítrofes a la fuerza y a la energía y a todo lo que supone Cristo y lo crístico. Y Sir Dionisio Areopagita nos reproduce todas estas dimensiones. La ciencia hoy nos dice que el universo tiene distintas dimensiones, de distintas frecuencias vibracionales. Eso que se nos dijo en el siglo IV casa absolutamente con lo que enseña actualmente la física y la astrofísica. Y nosotros, vosotros y yo, llamamos seres espirituales a las formas de vida de esos planos. ¿Por qué los llamamos espirituales? Porque no tienen la consistencia física que nosotros tenemos. Pero ojo, todos son conductor y coche. El esquema siempre es el mismo. Un ángel es conductor y coche. Un serafín es conductor y coche. ¿La diferencia cuál es? El conductor siempre es la dimensión álmica espiritual. El conductor siempre tiene la semilla de la divinal esencia. Da igual la dimensión, da igual el ser de la dimensión que sea. ¿Dónde está la diferencia? En el coche. Un ángel, aquellos que lo ven, y en esta sala conozco a alguna persona que los ven, nos dicen que se pueden ver. Claro, son como transparentes. Su fisonomía de coche no tiene esta consistencia. A través mía no veis lo que hay detrás, a través de mi pecho, ¿verdad? Bueno, a través de un ángel sí vemos lo que está detrás.
pero lo vemos como un poquito distorsionado porque tienen una presencia. Esa presencia es lo que provoca esa distorsión. En el ámbito de los arcángeles esto ya es mucho más sutil y la sutilidad va aumentando conforme vamos hablando de dimensiones más altas. A partir de ahí, es posible que en las dimensiones más altas los seres que ahí viven, que los llamamos espirituales porque no tienen un cuerpo físico denso, se pongan a contramano del sentido de la vida. ¿Esto es posible? Nuestra mente inicialmente dice, no, no es posible. Oye, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si analizamos la historia de la humanidad y el presente, y nos vamos a personas que han avanzado mucho en espiritualidad, de verdad, han avanzado en espiritualidad de verdad, podemos comprobar que en el camino espiritual hay como una especie, por recordar Star Trek, hablando del universo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del camino espiritual, hay como una última frontera. ¿Cuál es esa última frontera? La soberbia, el orgullo. Seguro que recordáis a personas que han evolucionado mucho espiritualmente y que se le ha subido a la cabeza. Que esa subida espiritual, que es verdad que la han vivido, en un momento determinado lo ha trastornado. Y empiezan a mirar a la gente por encima del hombro, empiezan a considerarse por encima de aquellos que no tienen su nivel espiritual, empiezan a desplegar hábitos de vida en donde las personas tienen que estar abajo. Vosotros con relación a mí no estáis abajo porque yo tenga ninguna pretensión de este tipo, sino para que me veáis. Pero hay gente que quieren estar arriba no para que se le vea, sino para que quede claro que yo soy superior a vosotros, porque yo sé y he llegado a un punto espiritual que vosotros no me llegáis ni a la suela del zapato, y eso tiene que quedar claro. Y no os acerquéis a mí porque me podéis contagiar de vuestra baja vibración. Y se van poniendo en marcha una serie de pautas de vida que van llevando cada vez a un mayor descarrilamiento. Ha habido casos recientes que esto lo ponen muy en evidencia. Es la última frontera de lo espiritual. Y esto que pasa abajo, pasa arriba. Y en esos órdenes celestiales, los seres espirituales, que evidentemente tienen un nivel vibratorio alto, también tienen esta última frontera. La frontera de la soberbia, del orgullo, del engreimiento. Y claro, el engreimiento a esas alturas no es el engreimiento que podemos tener aquí. Es un engreimiento de altura. ¿Y cuál es el mayor engreimiento de altura? Decía el sabio sufí Al-Halal, Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Simple, ¿verdad? Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con Emilio. Tengo que trascender el coche, tengo que dar un paso más allá del coche para que se produzca la vuelta al hogar. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de identificarme con mi personalidad. Cuando pongo en valor lo imperecedero y la esencia divinal que hay en mí. Entonces sí, entonces se completa el círculo. Pero si no cesas, si no se produce el cese del yo, la ecuación no funciona. Los seres espirituales que llamamos involutivos, ¿qué es lo que dicen? Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Quieren ser como Dios. Y se nos dice que en estos órdenes celestiales hay un serafín, un querubín, perdonad el error, hay un querubín que encabeza, por así decir, este despropósito lleno de engreimiento y de orgullo. De Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. A ese querubín es al que conocemos con el nombre de Satanás. Y se nos dice que se le suma alguna potestad y algún principado, que son órdenes que están por debajo de los serafines, pero por encima de los ángeles y de los arcángeles. En las tradiciones se le ha dado nombre, se le llama Lucifer, se le llama Ahriman, como lo llama Rudolf Steiner, e incluso se nos comenta que hay ángeles en un número significativo que también se suman
a este movimiento lleno de engreimiento, de orgullo y de soberbia. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Son seres espirituales, no tienen cuerpo físico. Tienen cada uno su coche con un nivel de sutilidad, pero no tienen cuerpo físico, por tanto son seres espirituales. Porque hayan caído en ese engreimiento tan tremendo de querer ser como Dios, ¿pierden su fisonomía espiritual? No. Un ser humano que se convierte en un asesino sigue teniendo el mismo cuerpo. Si no, la policía lo tendría muy fácil. Sigue teniendo la misma fisonomía, ¿verdad? Pues estos seres espirituales, que son involutivos porque se han puesto a contramano de la vida y se han puesto a favor de ellos mismos en el mayor de los engreimientos, que es querer ser como Dios sin cesar de ser ellos, estos seres espirituales siguen siendo seres espirituales. Pero su frecuencia vibracional, la frecuencia vibracional de su conductor, cae. ¿Y eso qué significa? Decíamos antes que en la tierra restaurada solo podrán estar las almas encarnadas en seres humanos que tengan sintonía con la mayor frecuencia vibracional de la tierra restaurada. Bueno, pues apliquemos ahora el caso, pero al revés. Si tú estás en una dimensión muy alta, pero vibracionalmente caes, ¿qué significa? Que no puedes vivir en esa dimensión. Sigues siendo un ser espiritual, entre comillas, pero no tiene sintonía con la dimensión en la que venía viviendo hasta ahora. ¿Y qué se produce? La caída. La famosa expresión de los ángeles caídos. Esa expresión de los ángeles caídos engloba a ángeles y a seres espirituales que son más que ángeles y que caen. ¿Y caen a dónde? A un plano donde sí tienen sintonía vibracional, que es precisamente donde estamos nosotros. Esta es la historia de los ángeles caídos. El elemento de fondo es la soberbia, el orgullo, el engreimiento en su máximo exponente. Llegan a este plano, caen a este plano, y ellos, ¿qué pretenden, qué quieren en este plano? Ser como Dios. Ellos quieren aquí ejercer de Dios. Ellos quieren aquí que se les reverencie, que se les tenga como Dios. ¿Cuándo tenemos la primera noticia de la aparición de estos seres en los textos sagrados? Todas las tradiciones nos hablan de esto. En la tradición más conocida por la mayoría, la encontramos en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, a Eva se le aparece una serpiente que es Satanás. Es decir, el querubín que ha caído por soberbia a este plano utiliza una forma, porque los seres espirituales que no tienen forma densa pueden adquirir forma, utiliza una forma para comunicarse con Eva. ¿Y qué es lo que le dice a Eva? Que coman del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es la mente. La mente. Y le pide que coma del árbol del conocimiento. Y le dice además que ese árbol, Dios no quiere que coman de él, porque si lo comen, fijaros, está en el Génesis, seréis como Dios. Este es el orgullo, esta es la soberbia que estamos diciendo. Él intenta convencer a Eva de que coma del árbol, que tiene que ver, repito, con la mente, porque de esa forma serán como Dios. Esa soberbia que lleva implícita la utiliza como engaño para atraer en la confusión a una señora llamada Eva. Y la señora llamada Eva cae en la confusión, va a hablar con su esposo, que se llama Adán, que también cae en la confusión. Y se produce la expulsión del paraíso terrenal. Esta historia la conocemos todos, ¿verdad? Eso que está actuando ahí, personificado en la serpiente, que es Satanás, como dicen los textos cristianos, es la interferencia involutiva en el proceso evolutivo de la humanidad. Esta humanidad que podía haber hecho su recorrido normal, polar, hiperbórea, lemuriana, atlante, esta quinta humanidad, que los textos antiguos le llaman Aria,
pero en fin, ya sabemos lo que ha pasado en el siglo XX con el término aria, manipulado, tergiversado, así que es mejor borrarlo. Y en camino a la sexta humanidad para vivir ya desde el conductor álmico y terminar la experiencia humana viviendo desde el espíritu. Y esto de una forma natural, sin ningún tipo de dolor ni de sufrimiento, en el orden del amor, en la armonía. Pero se produce esta interferencia. Una interferencia, no me cansaré de repetirlo, que tiene como razón de ser la caída a este plano de seres espirituales que se ponen a contramano de la vida y no de cualquier forma. Es el me, myself and I más tremendo. El ser como Dios, el querer ser como Dios. Y aquí están, queriendo ser como Dios y confundiéndonos nosotros de muchas maneras. Dicho esto, después de lo que estamos aquí compartiendo, os invito a que repaséis el Génesis. El Génesis no está solamente Adán y Eva. Hay mucha gente. Y esto no se debe, permitirme la broma, otra vez vuelvo a ser coloquial, quizá en este caso excesivamente coloquial y posiblemente digno de ser cancelado. Pero es como si Eva fuera una coneja que se lía con todos los que van apareciendo que sean machos, empezando por sus hijos, Caín y Abel, para seguir reproduciendo. Hombre, porque tiene bemoles que una mujer dé lugar a toda la humanidad, es impresionante. Bien, si leemos el Génesis, más allá de dogmatismo, con un poquito de sentido común, percibiréis que no se está hablando de Adán y Eva. Se está hablando de una humanidad. Adán y Eva representan simbólicamente al inicio de la humanidad atlante. Es la primera fase de la humanidad atlante. Lemuria ha quedado atrás, surge la Atlántida, y cuando ha surgido la Atlántida, en la primera fase de la Atlántida, se produce esta interferencia involutiva. Una interferencia involutiva que se plasma además en que el componente mental, mente concreta, aparezca prematuramente. El componente mental, mente concreta, hubiera aparecido durante el proceso atlántico, pero le quedaban millones de años. Y era muy importante además que cuando aparezca la mente concreta, inmediatamente aparezca la semilla de la mente abstracta, porque el ser humano solo en modo mente concreta ha roto la capacidad natural innata de lo sobrenatural y de lo divino y no tiene el instrumento del razonamiento, de la percepción lógica, de la disquisición, del discernimiento para contemplar la verdad de la vida y mantener esa llama de la percepción de lo divino y de lo sobrenatural. Tienen que ir muy de la mano la plasmación de la mente concreta y el poner ya la semilla de lo que correspondería a esta quinta humanidad, plasmar definitivamente qué es la mente abstracta. Pero hay una interferencia involutiva para que la mente concreta, el árbol del conocimiento, llegue muy prematuramente, al inicio de la Atlántida, cuando en el orden natural le quedaba mucho tiempo todavía para que eso se tuviera que le plasmar. Y eso rompe, interfiere el proceso evolutivo natural. Y evidentemente los seres espirituales involutivos lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que consiguen? Lo que consiguen es que durante un periodo muy dilatado, las almas que van encarnando en el género humano viven una desconexión, viven un alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. No es Adán y Eva, amigos y amigas, somos todos, incluidos vosotros e incluido yo. Porque en esa primera, segunda, tercera fase de la Atlántida, encarnaron, cuarta fase de la Atlántida, solamente en la quinta empieza a aparecer la mente abstracta dentro de la Atlántida, encarnaron los miles de millones de almas, no todos a la vez, sino a lo largo de millones de años, encarnaron todos los miles de millones de almas que estamos aquí en esta humanidad actualmente.
Y todos llevamos en nuestra cadena álmica, en nuestro proceso de reencarnación álmica, ese alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. El término pecado significa exactamente esto. Sabéis que cuando queremos acudir a un término, conocerlo, lo mejor es irnos a la expresión original. Cuando en el Nuevo Testamento, también en el Viejo, pero sobre todo en el Nuevo, se nos habla de pecado, esos textos están escritos en griego clásico, que es como se escribía en aquella época. Se hablaba el idioma que fuera, pero las personas que escribían, que eran cultas, escribían en griego clásico. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego clásico. La primera traducción que se hace de la Biblia es precisamente en griego clásico, después ya se traduce al latín. Cuando buscamos el término pecado, ese pecado original que se nos narra en Adán y Eva, ¿qué palabra nos encontramos? Pues nos encontramos un término griego que significa alejamiento. Por ejemplo,